Hola, ¿qué tal? Te habla Edward Castillo. En esta ocasión vamos a hacer una demostración de cómo crear una base de datos en SQL Server y también crear una tabla de base de datos dentro de ella misma, de la base de datos que vamos a crear. Hay dos formas de crear una base de datos. Una es en modo de diseño y otra es en modo de desarrollo. En modo de diseño es mucho más fácil. Solo tenemos que iniciar pues nuestro sistema gestor de base de datos, SQL Server, y entonces acá en el apartado de base de datos hacer un clic derecho y decir nueva base de datos. Yo voy a crear de esa forma y también de la otra forma esa base de datos. Aquí ponemos el nombre de la base de datos. Vamos a llamarle a esta prueba 1. Prueba 1. Y entonces a continuación le damos en aceptar. Bueno, si nosotros abrimos acá ya donde dice base de datos y actualizamos, antes de actualizar ya aparece acá, vemos como dice prueba 1. Yo voy a crear también, pues dentro de esa base de datos, voy a crear una tabla, pero también en modo de diseño. ¿Cómo lo hago? Aquí despliego la base de datos dentro de la cual quiero crear la tabla. Abro la base de datos y dentro de donde dice tablas, que puedo ver que no tiene tablas creadas por el usuario, solamente están las tablas del sistema. Entonces, encima donde dice tablas, doy clic derecho también y digo nueva tabla. Bien fácil crear una tabla en modo de diseño. La primera columna, llamémosles nombre, un ejemplo. Recuerden que esto no es nada formal, elegimos el tipo de datos, elegiremos varchar y diremos que también es de 50, que permita nulo, y también grabaremos un apellido. Son los campos que vamos a tener de esta base de datos. Varchar, digamos que va a ser de 20. Ese 20 es el dominio, la cantidad de caracteres máximo que puede tener ese dato al ser llenado, al ser insertado un dato en esa tabla. Y digamos que también tendrá un campo llamado cédula con un varchar de 50. Muy bien. Y aquí vamos a decir que no permite valores nulos, un ejemplo. Bueno, una vez ya hecho eso, ya tenemos la estructura de nuestra tabla. Y luego lo que hay que hacer es venir aquí al botón guardar y ponerle, cuando le damos a guardar, sale para ponerle el nombre a la tabla. Llamémosle a esta tabla personas. Personas. Y luego le damos en aceptar. Pues como ven, ha sido creada en modo de diseño una base de datos que le hemos puesto por nombre prueba 1, y dentro de ella también tenemos pues dentro de la carpeta tablas una tabla llamada persona, creada también en modo de diseño. Es decir, ahí no hemos tenido que hacer el código o digitar el query para, que es este que nosotros vemos acá. No, este es para hacer la selección de los datos, pero esta es la estructura que trae nuestra tabla y podemos pues llenar esa tabla. Así también se puede llenar en SQL Server, se puede tanto llenar con un query o con los códigos de consulta de SQL, o también se puede llenar en modo de diseño. Y entonces vamos a hacer la inserción de datos en esta tabla en modo de diseño. Bueno, damos clic derecho sobre la tabla y para insertar pues solamente damos clic en editar las primeras 200 filas, un ejemplo. Y entonces se nos abre la estructura de la tabla, pero con los campos para llenarlo. Digamos que a este le llamaremos Juan, su apellido será Pérez, y digitemos una cédula cualquiera. Ingresemos otro, le llamamos Pedro y su apellido será Castro y la cédula será esta que estamos digitando. Una vez hecho eso, pues ya tenemos esa
tabla con 2 registros. ¿Cómo podemos verificar si esa tabla realmente tiene esos 2 registros? Bueno, pues vamos a hacer un query, un nuevo query. Para abrir esa pestaña, bien, pues para abrir una pestaña, para hacer un query, una consulta, unos códigos SQL para consultar alguna tabla, alguna base de datos, pues simplemente vamos acá a esta opción que dice nueva consulta o new query, y entonces se va a abrir una pestaña en blanco para hacer ese query. Seleccionamos nuestra base de datos, en este caso será prueba 1. Esto es muy importante porque la consulta que voy a ejecutar se va a ejecutar sobre la base de datos que yo tenga seleccionada desde acá. Así que sobre prueba 1 yo voy a hacer un select asterisco from, me traiga todos los datos de la tabla personas. Bien, selecciono el query y le doy en ejecutar. Como pueden ver, tengo 2 registros guardados. Esta selección también se puede hacer en modo de diseño sin la necesidad de escribirlo. Pues lo puedo hacer simplemente acá encima de la tabla que quiero consultar, un clic derecho y le digo seleccionar las primeras 100 filas. Y me va a traer escrito el código y también lo que haya dentro de las tablas. Esa es la forma de diseño, la forma fácil, la forma más rápida de crear una tabla, crear una base de datos, luego crear una tabla dentro de ella y hacer alguna consulta y también llenarla de datos. Ahora, si la quiero hacer en forma de desarrollo, digitando los códigos, es muy simple. Vamos a hacer esa misma tabla, una misma estructura similar. Vamos a hacerlo acá, en esta que está acá seleccionada. Yo voy a crear una base de datos. ¿Cómo se crea? Con el comando create database, y a continuación le doy el nombre. Le llamaré a esta prueba 2. Bueno, si yo hago un sombrero de este query, le doy a ejecutar, simple y llanamente, comando ejecutado correctamente, actualizo con un clic derecho encima de base de datos y yo dentro de base de datos veo que ya tengo creada una base de datos llamada prueba 2, pero ella misma tampoco tiene tabla porque está acabada de crear. Así que para poner esa prueba 2 en uso acá, para que se coloque ahí sin tener que seleccionarla desde aquí, pues también hay un código SQL. Eso es el código use, data use, y a continuación el nombre de la base de datos. La base de datos se llama prueba 2. Entonces yo le voy a ejecutar esa consulta, le voy a decir que me la seleccione. Como ustedes pueden ver, acaba de cambiar. Y luego voy a crear dentro de esa tabla, de esa base de datos que se llama prueba 2, una tabla. ¿Cómo se crea una tabla? Con estos comandos: create table, a continuación el nombre de la tabla. El nombre de la tabla le llamaremos a esta también personas. Esto no tiene que ver que se llame igual porque está en una base de datos diferente. Y entonces abro paréntesis y lo cierro, y aquí dentro voy a especificar los campos que yo quiero. Yo quiero el campo nombre, que sea de tipo varchar, y entre paréntesis la cantidad máxima que puede tener. Digamos que va a tener una capacidad de 50. Separo por coma. Puedo seguir en la siguiente línea para tener una estructura un poco tal vez más organizada, y entonces llamaremos también al segundo campo apellido, también será varchar, y entre paréntesis le diré qué cantidad es que puede tomar. Diremos que el apellido será de 30, y por último haremos un tercer campo y le llamaremos cédula, y esta cédula también será varchar con una capacidad de 50 letras. Muy bien. Evidentemente hay tablas que son un poco más complejas, que llevan otro tipo de campo, pero la estructura es similar,
Y entonces, voy a hacer un ejemplo. Supongamos que aquí yo quiero almacenar también un ID. Y entonces, para el ID, se pone primero, cuando es un campo de tipo entero, el tipo de dato y luego el nombre del dato. Lo separo por coma y no es necesario decir el tamaño porque o sea, especificar la cantidad, porque al decir que es un entero ya hay un rango que SQL ha determinado que es la capacidad de un entero. Así que luego que ya tengo esta estructura de esta tabla, lo único que resta es pues sombrear ese código y ejecutarlo, asegurándome que lo estoy ejecutando dentro de la base de datos donde quiero tener esa tabla que se va a llamar persona. Le doy un clic en ejecutar. Aquí hay un problema, entonces el problema es que ir va después. Ok, excelente, sombreamos otra vez y le vamos a ejecutar comandos ejecutados correctamente. Yo voy a abrir la tabla, la base de datos llamada prueba 2, y acá en tabla ya veo que hay creado una tabla y esa tabla tiene la siguiente estructura: las columnas ID de tipo entero, el nombre, varchar, apellido y cédula. Inmediatamente entonces ya yo tengo una estructura de una base de datos con una tabla llamada personas que puedo utilizar, llenarla de datos o hacer consulta hacia la misma. Esa ha sido la forma de dos formas simples, una más simple que otra, que es la forma de diseño de crear una base de datos y dentro de ella crear una tabla, y también la forma de crearla en el modo desarrollo. Espero hayan comprendido muy bien. Recuerda, si te gustó este video, pues dale like y también te invito a que te suscribas a este canal y que le puedas seguir sacando provecho a este y otros videos que ya están allí y que vendrán